y Democracia TV para todo el mundo. 8:37 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad. Hoy vamos a abordar un tema vinculado con la salud pública, el incremento en contagios por COVID y ahora, desde ayer, la presencia de esta variante Omicron, que luego de un viaje de 3 funcionarios de la empresa Agrocalidad, uno de ellos dio positivo al llegar a Quito en el tramo final que venían del África, de Panamá a esta capital, con un hecho que también es importante perseverar en el Ecuador. Reitero, y perdón la redundancia, la importancia de estar vacunado. Quien se contagió, según el testimonio oficial, se encuentra en muy buen estado. Y los 3 que volvieron del África, los 3 estaban vacunados, las 2 dosis. Vean ustedes, el impacto es menor, esto nos dicen los científicos, frente a los hechos que se vive. Y quiero recoger lo que decíamos esta mañana. De acuerdo a las estadísticas de una reconocida, reputada universidad, ¿quién puede dudar? Johns Hopkins de los Estados Unidos, de Baltimore, que da cuenta, ayer daba una información de que un millón de contagiados por la vacuna, al tener la vacuna previamente, no murieron. Dato de Johns Hopkins. Y 10 millones de contagiados teniendo la defensa de las vacunas no recurrieron a los hospitales en los Estados Unidos de América. Quiero empezar y dar la bienvenida al doctor Alberto Narváez, académico, epidemiólogo, y al doctor Manuel Gibaja, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, con la presentación del resumen de lo que dijera este martes la ministra de Salud, Jimena Garzón. Un paciente de 48 años de edad, ecuatoriano, que salió de nuestro país a hacer una investigación junto con otros 2 ingenieros de Agrocalidad. En el vuelo de regreso de Panamá a Quito, el paciente empieza a tener síntomas, fiebre, malestar general. La prueba de PCR de este paciente salió positivo y el día de hoy, hace pocos minutos, nos dieron la secuenciación genómica y dio positivo para Omicron. Bien, la presentación de la ministra de Salud, Jimena Garzón. Doctor Alberto Narváez, muy buen día. ¿Cómo afrontar esta nueva variante en el Ecuador, Omicron? Ya hay un caso en el Ecuador. Buen día. Bueno, va a ser un poco complicado el problema porque esta variante es 10 veces más transmisora que la original, 3 veces más que la Delta. Ya comenzamos una ola, la 4ª ola del Ecuador con la variante Delta. Ya en 2 días casi se han duplicado los casos. En los últimos 7 días hemos subido bastante, aunque la mortalidad todavía se mantiene estable en el Ecuador. Entonces ya estábamos comenzando una ola por Delta. Ahora viene la Omicron y es probable que se transforme en una variante dominante y le desplace a la Delta. Pero va a haber muchos más contagiados. El problema es que también la eficacia de las vacunas frente al Omicron es menor. Sirve para reducir la muerte, dicen que llega al 70%, y para reducir la transmisión no pasa del 30%. Eso quiere decir que muchos vacunados pueden infectarse, pero no van a morir la mayoría. En Sudáfrica, 1 de cada 1000 ha muerto en el último brote, ¿no? Es probable que en el Ecuador esa letalidad sea menor porque tenemos coberturas de vacunación mucho más altas de Sudáfrica. Sudáfrica apenas tiene 25% de segunda dosis y 30% algo así de primera. Entonces, Ecuador tal vez tengamos una transmisión un poco menor al de Sudáfrica, que pasó en 20 días, ha pasado de 500 casos a cerca de 24,000. Entonces es un crecimiento exponencial enorme. Esperemos que el Ecuador sea menor, y las medidas son las mismas que deberíamos haber tomado para frenar la variante Delta. Lo único alentador es que al parecer la letalidad es mucho menor de la
de la Omicron versus la Delta, ¿no? Pero eso hay que seguir viendo. Todavía son cautos los investigadores, los epidemiólogos sobre el comportamiento en términos de letalidad, pero ya se sabe que la eficacia de las vacunas es más baja. Entonces vamos a tener una ola con muchos casos de Omicron, aunque no sé si por los 3 casos que han ingresado, yo pregunté esto a una epidemióloga del ministerio y me dijo que apenas llegaron esos 3 casos, fueron aislados y estuvieron en un hotel, pero no saben si en el hotel se siguieron estrictamente los protocolos de aislamiento. Entonces, todavía no sabemos, pero va a ser muy fácil darnos cuenta. El rato que en un día o máximo 2 se dupliquen o tripliquen los casos, es que la Omicron está circulando independientemente del tiempo que se demoren en secuenciar muestras, ¿no? El argumento oficial de ayer, doctor Narváez, era que si bien un ingeniero dio positivo, los 2 compañeros, aunque dieron negativo para las pruebas, siguen en aislamiento, no han presentado síntomas. Usted dice, ese aislamiento tiene que ser riguroso para que funcione. Bueno, no se sabe, pero es bien coherente que de los 3 vacunados, uno se haya infectado y sea positivo, porque eso se describe este rato en la literatura, que la eficacia de las vacunas baja al 30%. En este caso, un enfermo versus 2 asintomáticos que tal vez ya pasaron por la infección y que ya no tienen el virus, pero son negativos los otros 2 al PCR, ¿no? Eso es algo interesante, alentador también, pero es coherente con lo que se describe, que el 30% de vacunados con 2 dosis podrían infectarse de nuevo y tener problemas, pero la mayoría de casos, al parecer, son casos leves y moderados, aunque el doctor Gibaja nos puede dar más información porque es de especialidad de él este tema, ¿no?, de los casos graves. Efectivamente, bienvenido al doctor Manuel Gibaja, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Eugenio Espejo. ¿Cómo afrontar este nuevo desafío dentro de la pandemia? Porque tenemos que seguir concienciando a los ciudadanos. Seguimos en pandemia y eso nos obliga, lo que ustedes nos enseñan diariamente, con rigurosidad las medidas que debemos adoptar. Doctor Gibaja, ¿cuánto puede afectar este contagio que ya llega al Ecuador, el Omicron? Muy buenos días a usted, muy buenos días Alberto y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Primero empezaré diciendo que, si bien es cierto lo que ha dicho el doctor Narváez es así, pero hay que tomar en cuenta que en lo que tiene que ver con Omicron, muchos son datos preliminares. Todavía falta un poco más de tiempo y un poco más de muestra, digamos así, el número de casos para manifestarnos con absoluta certeza qué es lo que va a pasar. Evidentemente, como ha dicho el doctor Narváez, está claro que esta variante es altamente contagiosa más que Delta, eso está claro, pero su comportamiento en cuanto a sintomatología y la posibilidad de producir casos graves, creo que necesitamos un poco más de tiempo. Por otro lado, es importante anotar que no todas las vacunas tienen la misma efectividad frente a las diferentes variantes del virus. Y en lo que tiene que ver con esta vacuna, parecería ser que es susceptible a las vacunas que disponemos, pero también es un dato que está por ver. ¿Cómo enfrentar? Lamentablemente, desde mi punto de vista, a pesar del tiempo que ha pasado, no hemos aprendido a hacer las cosas correctamente. Se empezó a ver aumento del número de casos en el Ecuador y sobre todo en la provincia de Pichincha, y sin embargo las autoridades durante las fiestas de Quito permitieron de que el comportamiento sea como si la pandemia hubiese pasado. Por otro lado, desde las autoridades y probablemente desde los gremios y todos, empezamos a dar una imagen de que la situación estaba casi controlada. Y esto es inadecuado. Ahora, a propósito de Omicron, veo que las autoridades y el COE empieza a ser más riguroso. Nunca debió haber sido de ser riguroso, porque la variante Delta, como ha dicho el doctor Narváez, es la predisponente y es muy contagiosa. Basta salir a los supermercados
o a los malls para mirar la gran cantidad de gente que hay como si todo estuviera en orden. Por otro lado, lamentablemente es evidente que el ritmo, por decirlo así, de la vacunación bajó ostensiblemente en relación a los meses anteriores. Estamos vacunados para el día 13 el 66%. Por tanto, el objetivo del 85% o más de 80% que se habla para llegar en diciembre, si esta es la tendencia, creo que va a ser difícil. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta y hay que considerar. Era evidente por parte de los expertos que la variante Omicron iba a llegar a nuestro país y a todo el mundo como lo ha hecho Delta. Entonces, tenemos que aprender de lo que ya sabemos, pero no siempre lo hacemos así. Doctor Gibaja, eso implica que no se puede aflojar ni las medidas que debemos tomar como ciudadanos, ni los controles desde las autoridades. Evidentemente que es lo que está claro y demostrado, que las medidas de bioseguridad y la vacunación son las armas más fuertes frente a esta situación. Pero lamentablemente usted habrá sido testigo en los últimos tiempos que incluso desde las autoridades se da el mensaje de otra situación y por eso las fiestas de Quito se celebró como se celebró. Y paradójicamente, anecdóticamente diría yo, que la celebración de la Virgen del Quinche, que es tremendamente con mucha gente, se lo hizo por vía virtual y acto seguido las fiestas de Quito, pues libremente. No hay coherencia en esto. Necesitamos, como usted ha dicho, ser rigurosos y más aún cuando ya se supo de aumento de casos. Doctor Alberto Narváez, ¿cómo perseverar en la conciencia de nuestras obligaciones? Porque seguimos en pandemia. Ayer las autoridades, el COE Nacional, redujo el aforo en sitios cerrados, prohibió los pases del niño, quema de monigotes y otras festividades de Navidad y fin de año. ¿Cómo lograr concienciar? A momentos no entendemos la complejidad de esta pandemia y hoy con nuevas variantes, fue la Delta antes, ahora Omicron. No entendemos, no procesamos lo que ustedes, lo que los científicos nos ilustran. Ayer escuchábamos a este reconocido médico de Estados Unidos, el doctor Fauci, que recogía datos reales, datos de la ciencia, datos de una universidad tan reputada como Johns Hopkins, que daba cuenta que en Estados Unidos 1 millón de personas no falleció porque tenía la vacuna previamente, y 10 millones de personas no fueron a atiborrar, a llenar la demanda en las unidades hospitalarias precisamente por la vacuna. ¿Cómo concienciar, seguir concienciando sobre esto, doctor Narváez? Bueno, hay responsabilidades individuales y las responsabilidades individuales de la gente, de las familias, es mascarilla, ventilación, distanciamiento en lugares congestionados, quedarse poco tiempo en los lugares donde hay mucha gente y hay poca ventilación, y además lavarse las manos. Y adicionalmente evitar estas reuniones familiares con círculos diferentes, familiares de diferente lugar, que eso ya se recomendó la Navidad anterior. Pero las otras son las responsabilidades estatales y ahí se plantea, ya planteábamos para la Delta, la necesidad de vacunar la tercera dosis aceleradamente, que desgraciadamente va muy lento. Ya se han vacunado 6 meses, ya han pasado desde que más o menos 3 millones de ecuatorianos se vacunaron la segunda dosis. Por lo tanto, habría que hacer una campaña que yo le llamaría la 3-1, vacunar 3 millones de personas en un mes. Recién estamos en 460,000 personas revacunadas, es decir, con refuerzo. Esa es la primera medida estatal y eso tiene que lanzar el gobierno con cualquier vacuna homóloga heteróloga de manera urgente. Lo segundo es, está bien lo que plantea el COE, pero es insuficiente. En el Ecuador, y tal vez para el Omicron sea más dispersa la transmisión, pero para lo que ha sucedido hasta ahora, en 140 parroquias del Ecuador se acumulaban el 80% de casos y muertes. En esas parroquias es en donde hay que incrementar
todas las medidas, entre ellas también el testeo masivo, que haya muchísimas pruebas, que es una de las falencias que no se han corregido en el Ecuador y que son responsabilidad del Estado. Entonces, y ahí también hacer lo que se llaman por cantones, cuarentenas focalizadas, cuando el número de casos en las UCI supere el porcentaje de camas y ya tengamos listas de espera. Hay que ser más proactivos, no esperar que ya haya mucha gente en lista de espera, porque es probable que los casos graves por Omicron sean menores. Es probable, no a severo todavía, como ya dije, pero siempre puede haber, por la gran transmisión, puede haber muchos casos hospitalizados, muchos tal vez no necesiten oxígeno, pero puede haber algunos graves que saturen los servicios. Y en ese momento hay que adelantarse un poco y hacer cuarentenas selectivas focalizadas en los cantones de más alta transmisión. Porque no, la epidemia se concentra mucho en áreas urbanas donde hay más densidad poblacional, donde hay más hacinamiento en los barrios y parroquias, donde hay más pobreza, hacinamiento, falta de servicios. Entonces, el COE nacional debe tomar esas medidas y más que el COE nacional, los COEs cantonales. Habrá que hacer eso en la medida que veamos que la epidemia se está saliéndose de las manos, ¿no? De hecho, con Omicron va a ser bien difícil parar la transmisión y lo que nos interesa es evitar muertos y casos graves, y para eso la tercera dosis es algo súper importante. Doctor Narváez, para hacer conciencia, quienes están vacunados tienen mayores defensas frente a esta o cualquier otra variante, sea la Delta anterior o ahora Omicron. ¿Importante las 3 dosis que está en camino en el Ecuador? Sí, esa es una de las medidas que deben hacerse urgentemente, ¿no? Pero hay un problema, la gente no está queriendo vacunarse tercera dosis, sobre todo porque las experiencias negativas de los efectos adversos de la tercera dosis, sobre todo con AstraZeneca, se difunden más rápidamente que los que sí no tuvieron ningún efecto adverso. Entonces, mucho resquemor en la gente. Dice, mi familia, mi primo, mi hermana, mi vecino estuvieron casi 5 o 6 días en cama por el refuerzo, y yo no quiero vacunarme porque puedo morirme por la vacuna, lo cual es absurdo porque de todas maneras el beneficio de vacunarse, aunque tenga efectos adversos, es mucho mayor que el de enfermarse y ir a parar en un hospital o en UCI, ¿no? Entonces, la gente no quiere vacunarse, muchos por el miedo a efectos adversos, pero en este caso, el Estado tiene que hacer una campaña muy grande de concientización, mostrando datos del beneficio de la vacunación. En un estudio que se hizo hace poco con las variantes que estaban circulando hasta ahora, encontramos que los vacunados tienen 7 veces menos riesgo de morir y de también llegar a UCI que los no vacunados entre los pacientes hospitalizados. Y con primera dosis el riesgo era apenas, se reduce a la mitad, ¿no es cierto? Pero con las 2 dosis de vacunas baja en 7 veces. Con el refuerzo puede bajar más, pero con las variantes que estaban circulando, que eran fundamentalmente la MU, y ahora predomina sobre todo en Quito la Delta, que son 90% más o menos de las muestras y 10% de MU. Entonces, esa es la situación. Pero si entra Omicron, es muy probable que desplace a la Delta y tengamos una transmisión muy grande, aunque es muy probable, ojalá eso se dé, sería bueno para el país, para el mundo, que haya muy pocos casos graves y muertos y no saturen totalmente los servicios de UCI sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante. Doctor Manuel Gibaja, importante lo que ha notado el doctor Alberto Narváez y queremos que nos ilustre. Cierto es que hay resquemores frente a la tercera dosis y lo que no acostumbro, voy a contar la experiencia personal, sí, 2 días dolió la AstraZeneca en donde me pincharon, 2 días, pero pasó y me siento con confianza de tener las 3 dosis, más allá de lo que pudiera pasar en medio de esta pandemia y siguiendo con la rigurosidad que ustedes nos enseñan. Por tanto, doctor Gibaja, el tener todas las dosis necesarias nos da una mayor defensa que quienes no tienen.
Es importante informar que fueron los israelitas, un país con un alto porcentaje de vacunación, quienes demostraron que un refuerzo con una tercera dosis, en el caso de ellos con Pfizer, efectivamente pudo controlar el aumento de casos que ellos tuvieron. Esto es lo que conocemos a partir de esta experiencia publicada, inclusive en revistas de alto impacto, es que se demostró que el refuerzo, en este caso con Pfizer, disminuyó el número de casos. Entonces es evidente que ahora que hay una nueva cepa altamente contagiosa, como se ha dicho acá, se vuelve importante el tema del refuerzo. Lamentablemente, como se ha dicho también, de alguna manera la vacuna AstraZeneca en el mundo adquirió una especie, entre comillas, de mala fama, y esto a través de redes sociales se propagó de gran manera, como ha sucedido durante toda la pandemia, y podría ser que esa sea una de las razones por las cuales se ha puesto algún reparo a esta tercera dosis. Sin embargo, debo de decir que la variante que predomina al momento, aunque esto a lo mejor cambie, como dice Alberto, es la Delta. Y con la Delta hemos tenido un aumento de casos en las unidades de cuidado intensivo. Esto es importante de anotar. De la ocupación de camas de cuidado intensivo que se tenía, esta ha aumentado. Y esto ya entraña un peligro y hace un llamado de atención. En las unidades de cuidado intensivo que están viendo todavía pacientes COVID, hay pacientes graves e intubados vacunados. Entonces también hay que tener presente esto. ¿A qué nos obliga esto? Lo que aquí ya se ha venido señalando. Tenemos que dar el mensaje con alguna campaña como la que dice el doctor Narváez, o ser creativos para que no terminemos con consecuencias y otra vez los centros de salud que están en una mala situación se vean abocados a una sobrecarga de pacientes. Es decir, seguir con las medidas de bioseguridad que ustedes lo que comúnmente se dice, nos machacan, nos insisten, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, un estricto lavado de manos, doctor Gibaja. Desde luego, eso es lo que está totalmente demostrado, no de ahora, sino desde siempre. Pero es preocupante, como le digo, y usted debe ser testigo que en la ciudad de Quito, cuando sale a la calle o cuando entra a cualquier lugar, da la impresión de que la situación se ha terminado. Y si esto sigue así, pues va a ser mucho más difícil el control de la variante Omicron, con el antecedente, o más bien dicho, con la afirmación preliminar que se ha hecho. Parece ser que esta variante no produce casos graves. Sin embargo, eso está por verse. En Sudáfrica, donde se describió a la variante, fueron básicamente gente joven la que se contagió. No tenemos una muestra con gente con comorbilidades o de más edad para ver el comportamiento. No hay todavía esa muestra grande. Y los dos primeros casos que se exportaron de Sudáfrica a Hong Kong estaban vacunados. Entonces hay que tener mucho cuidado y tomar precauciones. Este virus, durante toda la pandemia, más allá de lo que los investigadores se esfuerzan, de alguna manera ha sido impredecible, y eso debemos tomar en cuenta. Entonces, por eso es que la rigurosidad no tiene que disminuir. ¿Y es mejor, finalmente, doctor Gibaja, estar vacunado que no vacunado? Evidentemente que sí. Durante todas las pandemias, epidemias, la vacuna finalmente ha sido la solución para esto. Es verdad que al momento, dada la catástrofe sanitaria en la que nos hemos encontrado, las vacunas se los ha autorizado de manera emergente y unas son más efectivas que otras. Pero lo que está claro es que todas producen una disminución de casos graves o ausencia de casos graves. Entonces salta a la vista de que vacunarse puede evitar que me muera. Y esto es un hecho que creo está comprobado. Bien, muchas gracias al doctor Alberto Narváez y al doctor Manuel Gibaja por ilustrarnos y concienciar, porque la pandemia sigue. Y ahora con la presencia de la variante Omicron en el Ecuador. Muchas gracias. Muy buen día, Alberto, y al doctor Manuel Gibaja. Muchas gracias. Buen día. Gracias también. Muy amables. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad, desde la apertura hasta el cierre en la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos su amable sintonía, les deseamos un feliz miércoles y les recomendamos
en Exa FM ya viene el show de la papaya. Felicidades, muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo me hubiera gustado que estemos juntos en estas fechas?